El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la base militar mientras el teniente comandante Jake Morrison revisaba los archivos clasificados esparcidos sobre su escritorio. Su equipo SEAL había sido llamado para una misión inusual. Debían trabajar junto a un misterioso agente conocido solo por el nombre en clave Falcón. El archivo no contenía prácticamente nada sobre la identidad, los antecedentes ni el género de esta persona. Solo mencionaba un impresionante historial de misiones exitosas en 3 continentes diferentes y una reputación de realizar trabajos imposibles. Los miembros del equipo de Jake se reunieron en la sala de reuniones, con la misma confusión que él sentía en sus rostros. El suboficial de primera clase Mike Chen se crujió los nudillos con nerviosismo mientras el sargento Tommy Rodríguez se ajustaba el equipo por tercera vez. Eran hombres que habían enfrentado el fuego enemigo sin pestañear. Sin embargo, la naturaleza desconocida de su nuevo compañero los tenía nerviosos. «Señor, ¿sabemos algo de este tal Falcón?», preguntó Chen, con la voz cargada de la preocupación que todos compartían. Jake negó lentamente con la cabeza. El mando ha mantenido todo clasificado. Lo único que sabemos es que Falcón nunca ha fallado en una misión y tiene habilidades que complementan a la perfección a nuestro equipo. El comandante de la base, el coronel Williams, entró en la sala con pasos pesados. Su rostro curtido revelaba años de servicio militar, y sus ojos albergaban secretos propios de su alta autorización. Colocó un sobresellado sobre la mesa antes de dirigirse al equipo. «Caballeros, lo que están a punto de descubrir se queda en esta sala. Falcón no es un agente más. Esta persona lleva más de una década trabajando en la sombra, resolviendo situaciones que podrían haberse convertido en incidentes internacionales. El Pentágono confía a Falcón sus operaciones más delicadas». Mientras el coronel Williams hablaba, una figura apareció en la puerta. El equipo se giró y vio a alguien vestido con uniforme militar estándar, con el rostro parcialmente oculto por el equipo táctico. La persona se movía con fluida precisión, cada paso calculado y decidido. Había algo diferente en el porte de este agente, una gracia que parecía casi fuera de lugar en el duro entorno militar. «Este es Falcón», anunció el coronel simplemente. El equipo estudió a su nuevo compañero con atención. Falcón tenía una estatura promedio, una complexión delgada pero evidentemente fuerte. El chaleco y el equipo tácticos dificultaban determinar mucho sobre la persona que se escondía, pero había una presencia innegable que inspiraba respeto. Cuando Falcón habló, su voz era tranquila y profesional, sin revelar nada sobre su identidad. «He leído sus archivos. Todos son excelentes en su trabajo. Esta misión requerirá que trabajemos como una sola unidad, sin preguntas sobre antecedentes ni detalles personales. ¿Pueden con eso?». Jake asintió para su equipo. «Somos profesionales. Nos adaptamos a lo que la misión requiera». Falcón se dirigió a la pantalla táctica y comenzó a delinear su próxima operación. Tenían la tarea de infiltrarse en un complejo en Europa del Este donde las fuerzas enemigas desarrollaban tecnología peligrosa. La misión requería sigilo, precisión y precisión milimétrica. Exactamente el tipo de operación que había forjado la reputación de Falcón. Mientras Falcón explicaba los detalles de la misión, el equipo SEAL comenzó a notar pequeños detalles. La forma en que Falcón sorteaba obstáculos sin mirar, como si poseyera un sentido especial de su entorno. La mención casual de hablar 4 idiomas diferentes con fluidez. El conocimiento detallado de las costumbres y la geografía locales que iba mucho más allá de lo que cualquier sesión informativa podría proporcionar. «¿Cuánto tiempo lleva haciendo este tipo de trabajo?», preguntó Rodríguez durante una breve pausa. La respuesta de Falcón fue mesurada. «Lo suficiente como para saber que el éxito depende de confiar plenamente en su equipo y mantener la información personal separada de las tareas profesionales». El equipo intercambió miradas. Estaban acostumbrados a saberlo todo sobre sus compañeros, dónde crecieron, sus familias, sus motivaciones para servir. Este nivel de misterio era territorio completamente nuevo para ellos.
Chen se inclinó ligeramente hacia adelante. Normalmente compartimos comidas e historias para fortalecer la cohesión de la unidad. ¿Nos acompañará? Participaré en cualquier actividad que fortalezca la eficacia de nuestra misión, respondió Falcón diplomáticamente. El coronel Williams observó atentamente la interacción antes de avanzar. Falcón tiene autorización para acceder a cualquier recurso necesario para esta misión. Eso incluye armas, vehículos, equipos de comunicaciones y bases de datos de inteligencia. La autoridad viene directamente de Washington. Jake sintió que sus cejas se alzaban ligeramente. Ese nivel de autorización era extremadamente raro y generalmente reservado para los oficiales de más alto rango. Cualquiera que fuera la verdadera identidad de Falcón, tenía un peso significativo en los círculos militares. A medida que continuaba la sesión informativa, Falcón demostró conocimientos que impresionaron incluso a los EAL más experimentados. Los detalles sobre las tácticas enemigas, las capacidades de las armas y las debilidades estratégicas se transmitieron con la confianza de alguien que ya se había enfrentado a estas situaciones. El misterioso agente también demostró familiaridad con tecnología avanzada que no era estándar en la mayoría de las unidades militares. Comenzaremos la preparación de inmediato, anunció Falcón al concluir la sesión. Revisión del equipo en 1 hora, seguida de ensayos tácticos. Desplegamos a las 400 mañana. Los miembros del equipo salieron de la sala de reuniones, con la mente llena de preguntas sobre su enigmático nuevo compañero. Jake se quedó atrás, esperando obtener información adicional del coronel Williams. Señor, ¿hay algo más que debamos saber sobre Falcón antes de adentrarnos juntos en territorio hostil? El coronel Williams se detuvo en la puerta con expresión seria. Hijo, algunos secretos existen por muy buenas razones. La identidad de Falcón está protegida al más alto nivel para fines que van más allá de esta misión. Tu trabajo es completar la operación con éxito y traer a todos a casa sanos y salvos. Mientras Jake regresaba a sus aposentos, no podía evitar la sensación de que esta misión sería diferente a todo lo que su equipo había experimentado antes. Falcón representaba una completa incógnita en una ecuación donde las vidas dependían del trabajo en equipo predecible y la confianza absoluta. Los demás miembros del equipo ya estaban discutiendo teorías sobre los antecedentes de su misterioso compañero. Algunos sugirieron que Falcón podría ser de la CIA. Otros pensaron que tal vez pertenecía a fuerzas especiales de otra rama. Algunos incluso se preguntaron si estaban trabajando con un agente internacional cedido por una nación aliada. Lo que ninguno de ellos sospechaba era que la verdad sobre Falcón, la identidad desafiaría todo lo que creían saber sobre sus carreras militares y la naturaleza de las misiones que habían llevado a cabo durante años. La sala de equipos bullía de actividad mientras el equipo SEAL preparaba su equipo junto a Falcón. Jake observaba atentamente cómo su misterioso compañero seleccionaba armas y equipo táctico con la precisión de quien lo había hecho innumerables veces. Lo que le llamó la atención fue cómo Falcón elegía artículos que la mayoría de los operadores pasarían por alto. Dispositivos de comunicación especializados, tipos específicos de munición y equipo diseñado para condiciones ambientales específicas. Interesante elección, comentó Chen, señalando una mira única que Falcón había acoplado a un rifle de francotirador. Nunca había visto ese modelo. Falcón levantó la vista brevemente. Está diseñado para condiciones de poca luz con una mínima reflexión. Útil cuando se necesita precisión sin revelar la posición. Rodríguez se acercó para examinar la configuración del arma. ¿Dónde entrenaste con equipo como este? Creía conocer todo el equipo avanzado disponible para operaciones especiales. Cada centro de entrenamiento se centra en diferentes especializaciones, respondió Falcón, ajustando la configuración del arma con la facilidad propia de la práctica. Algunos programas no se publicitan ampliamente. El equipo continuó con sus preparativos, cada miembro mirándolos de reojo. El trabajo de Falcón era admirable. Había algo casi mecánico en la forma en que su compañero manejaba el equipo. Cada movimiento eficiente,
cada decisión deliberada. Era como observar a alguien que hubiera realizado las mismas acciones miles de veces. Jake decidió poner a prueba los conocimientos de sus nuevos compañeros. ¿Cuál es tu evaluación de las debilidades de seguridad del complejo objetivo? Falcón sacó una tableta y mostró imágenes satelitales detalladas que mostraban mucha más información que la proporcionada en su informe oficial. Las imágenes revelaban posiciones de guardia, movimientos de vehículos y detalles estructurales que serían casi imposibles de obtener sin fuentes internas. El acceso ofrece la mejor ruta de infiltración durante el cambio de turno de guardia a las 23 horas, explicó Falcón, señalando lugares específicos en la pantalla. Sin embargo, recientemente han instalado sensores de movimiento a lo largo de esa ruta, lo que significa que tendremos que sincronizar nuestros movimientos con precisión con sus patrones de patrullaje. Mike Chen estudió las imágenes cuidadosamente. ¿Cómo sabes de los sensores de movimiento? Nuestros materiales informativos no mencionaban ninguna mejora de seguridad reciente. La pausa de Falcón fue casi imperceptible. Las actualizaciones de inteligencia llegan por diferentes canales. Lo importante es que tenemos información actualizada con la que trabajar. Los miembros del equipo intercambiaron miradas. Estaban acostumbrados a recibir la información más actualizada disponible. Sin embargo, Falcón claramente tenía acceso a fuentes de información que iban más allá de sus canales habituales. Esto planteó preguntas sobre para quién trabajaba realmente su compañero y qué nivel de autorización poseía. A medida que se dirigían a las instalaciones de entrenamiento para los ensayos tácticos, las capacidades físicas de Falcón se hicieron más evidentes. Durante las carreras de obstáculos, su compañero se movía con una fluidez que denotaba un extenso entrenamiento en múltiples disciplinas. Cuando practicaban escenarios de combate cuerpo a cuerpo, Falcón demostró técnicas que combinaban elementos de varios sistemas de artes marciales. ¿Dónde aprendiste esa técnica de desarme?, preguntó Rodríguez después de que Falcón neutralizara sin esfuerzo un escenario de práctica que solía causar problemas incluso a los SEAL más experimentados. El entrenamiento de combate se realiza en muchos entornos diferentes, respondió Falcón, ayudando a Rodríguez a ponerse de pie. La clave está en adaptar lo que mejor funciona para cada situación. Jake notó que Falcón nunca daba respuestas directas sobre sus antecedentes o entrenamiento. Cada respuesta estaba cuidadosamente redactada para proporcionar información sobre la misión sin revelar nada personal. Era como hablar con alguien entrenado específicamente para mantener la seguridad operativa en todo momento. Durante la puntería, con la práctica, las habilidades de Falcón se volvieron aún más impresionantes. Disparaba grupos de disparos que enorgullecerían a los tiradores expertos, incluso en condiciones de estrés simulado. Al practicar con diferentes sistemas de armas, Falcón demostró familiaridad con modelos de varios países y fabricantes. «Manejas ese rifle como si hubieras usado equipo ruso antes», observó Chen, observando a Falcón operar fácilmente un arma enemiga capturada. Comprender las capacidades del equipo enemigo es importante para el éxito de la misión, respondió Falcón, ajustando las miras. Nunca se sabe qué se puede necesitar en el campo. La sesión de entrenamiento de la tarde se centró en los protocolos de comunicación y la coordinación de equipos. Aquí era donde Jake esperaba aprender más sobre cómo Falcón operaba con otras unidades. En cambio, descubrió que sus compañeros parecen preferir trabajar de forma independiente, tomando posiciones de punta y manejando tareas de reconocimiento solos. La mayoría de los operadores trabajan mejor con un sistema de compañeros, mencionó Jake durante un breve descanso. ¿Tienes experiencia trabajando solo o sueles tener un compañero habitual? Falcón revisó el equipo de comunicación mientras respondía. Requisitos de la misión. Determinar el mejor enfoque operativo. Algunas situaciones requieren coordinación de equipo. Otras requieren iniciativa individual. Tommy Rodríguez se sentía cada vez más frustrado con las respuestas que recibían eran vagas. Durante un descanso para beber agua, decidió insistir para obtener más información. Miren,
Estamos a punto de arriesgar nuestras vidas juntos. ¿No creen que merecemos saber algo sobre con quién trabajamos? Incluso información básica como cuánto tiempo llevan en servicio o de qué rama provienen. Falcón dejó la botella de agua y miró directamente a Rodríguez. Lo que necesitan saber es que nunca he perdido a un miembro del equipo en ninguna misión que me hayan asignado. Mi trabajo es asegurar que esta operación tenga éxito y que todos regresen sanos y salvos. La información personal no contribuye a ese objetivo. La respuesta se dio con calma pero con firmeza, dejando claro que Falcón no compartiría detalles personales, independientemente de la opinión del equipo. Jake reconoció el tono de alguien que había recibido órdenes específicas sobre el mantenimiento de la seguridad operativa. Al concluir el entrenamiento del día, el coronel Williams apareció para observar los ejercicios finales. Observó a Falcón dirigir al equipo a través de un complejo escenario de infiltración, observando cómo el misterioso agente parecía anticipar los problemas antes de que se presentaran y ajustar las tácticas en consecuencia. ¿Cómo va la integración?, le preguntó el coronel a Jake en voz baja. Las habilidades de Falcón son excepcional, pero el equipo está lidiando con la falta de conexión personal, respondió Jake con sinceridad. Estamos acostumbrados a conocer mejor a nuestros compañeros. El coronel Williams asintió, comprensivo. Algunas operaciones requieren enfoques diferentes para la formación de equipos, con un enfoque en la competencia profesional más que en las relaciones personales. La trayectoria de Falcón habla por sí sola. Tras la partida del coronel, el equipo se reunió para su habitual charla posterior al entrenamiento. Normalmente, este sería el momento en que compartían sus puntos fuertes y débiles, discutían sus preocupaciones personales sobre las próximas misiones y forjaban los lazos que los hacían efectivos como unidad. Falcón participó en la charla táctica, pero permaneció completamente en silencio durante las conversaciones personales. Cuando Chen intentó compartir una historia sobre su familia en casa, con la esperanza de fomentar el intercambio, Falcón escuchó cortésmente, pero no ofreció historias similares a cambio. Esto va a ser interesante, murmuró Rodríguez mientras se preparaban para ir a sus aposentos. Jake se preguntó qué tipo de entrenamiento o experiencia crearía un operador tan centrado en los objetivos de la misión que pareciera no tener identidad personal alguna. Mañana llegaría su despliegue y por fin verían el rendimiento de Falcón en condiciones reales de combate. El avión de transporte surcaba el cielo nocturno mientras el equipo realizaba los preparativos finales para su inserción en territorio hostil. Jake consultó su reloj. Llegarían a la zona de lanzamiento en menos de 30 minutos. A su alrededor, sus compañeros realizaban sus rituales previos a la misión, pero su atención seguía desviándose hacia Falcón, quien estaba sentado en silencio revisando los mapas de la misión con una intensidad que parecía casi sobrenatural. Chen se ajustaba las correas del paracaídas cuando notó algo inusual en la configuración del equipo de Falcón. Oye, tienes tu equipo distribuido de forma diferente a la que sugiere el protocolo estándar. ¿Hay alguna razón para esa configuración? Falcón levantó la vista de los mapas. La distribución del peso afecta la maniobrabilidad durante las fases iniciales de las operaciones terrestres. Esta configuración permite un movimiento más rápido por el terreno que encontraremos después del aterrizaje. Rodríguez se inclinó para examinar más de cerca la disposición del equipo de Falcón. Nunca he visto a nadie organizar el equipo de esa manera, pero la verdad es que tiene sentido táctico. ¿Dónde aprendiste esa técnica? La experiencia te enseña a adaptar los procedimientos estándar cuando las circunstancias lo requieren, respondió Falcón, volviendo la atención a los materiales de la misión. Jake notó que Falcón llevaba más de una hora estudiando los mismos mapas y documentos, pero seguía encontrando nuevos detalles que otros habían pasado por alto. Era como si su compañero tuviera la capacidad de extraer información de los materiales de inteligencia que analistas experimentados podrían pasar por alto. La aeronave entró en turbulencia, lo que obligó a todos a revisar sus líneas de seguridad. Durante la breve conmoción,
Jake observó cómo Falcón estabilizaba automáticamente el equipo cercano y ayudaba a asegurar los objetos sueltos sin que se lo pidieran. Los movimientos eran instintivos, demostrando la conciencia situacional que le proporcionaba su amplia experiencia de campo. «Falcón, ¿ha trabajado antes en esta región?», preguntó Jake, con la esperanza de aprender algo sobre el historial operativo de su compañero. «La familiaridad geográfica ayuda a planificar la misión», respondió Falcón, señalando lugares específicos en la pantalla táctica. Comprender las características del terreno local, los patrones climáticos y las limitaciones de la infraestructura puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de una misión. Fue otra respuesta evasiva que proporcionó información útil sin revelar nada personal. Jake comenzaba a comprender que obtener respuestas directas sobre los antecedentes de Falcón sería imposible, pero el conocimiento y las capacidades de sus compañeros decían mucho de su amplio entrenamiento y experiencia. El piloto anunció su aproximación a la zona de salto y el equipo comenzó las comprobaciones finales del equipo. Jake observó cómo Falcón realizaba los procedimientos previos al salto con precisión mecánica. Cada acción se ejecutó exactamente como se le había enseñado. Sin embargo, también notó pequeñas modificaciones en los procedimientos estándar que sugerían familiaridad con diversos programas de entrenamiento militar. 10 minutos para el salto, anunció el jefe de tripulación por el sistema de comunicación de la aeronave. Falcón se levantó y se dirigió a la puerta de salida, comprobando las condiciones del viento y la visibilidad con experiencia. La forma en que su compañero evaluó los factores ambientales demostró su familiaridad con las operaciones nocturnas en condiciones meteorológicas adversas. La visibilidad es aceptable. Las condiciones del viento están dentro de los parámetros operativos. Falcón informó al equipo. Las condiciones del terreno parecen concordar con los informes de inteligencia. Chen se acercó a la puerta para hacer su propia evaluación. Puedes determinar las condiciones del terreno desde esta altitud. ¿Qué ves que me estoy perdiendo? Falcón señaló las sutiles variaciones en el paisaje de abajo, los niveles de humedad del suelo, los patrones de vegetación y las características del terreno que indican actividad meteorológica reciente. Estos factores afectan la velocidad de movimiento y las oportunidades de ocultamiento una vez que estamos en tierra. Los miembros del equipo intercambiaron miradas. El nivel de detalle que Falcón pudo extraer de una breve evaluación visual fue impresionante y sugirió un entrenamiento que iba mucho más allá de la educación militar estándar. Planteó nuevas preguntas sobre qué tipo de programa podría producir un operador con habilidades tan diversas y avanzadas. 5 minutos después, la tripulación hizo el siguiente anuncio. Jake realizó su última verificación de liderazgo, asegurándose de que cada miembro del equipo estuviera listo para el salto y las operaciones terrestres posteriores. Al llegar a Falcón, encontró a su compañero completamente concentrado y preparado, sin mostrar el nerviosismo previo a la misión que a veces experimentaban incluso los operadores experimentados. ¿Listo?, preguntó Jake. Falcón asintió una vez. Los parámetros de la misión están claros. El equipo funciona. Se comprenden los protocolos de coordinación del equipo. La respuesta fue puramente profesional, sin los reconocimientos personales ni las expresiones de confianza que los compañeros solían compartir antes de operaciones peligrosas. Jake se dio cuenta de que trabajar con Falcón requeriría ajustar su enfoque de liderazgo para adaptarse a alguien que operaba con un nivel de desapego personal completamente diferente. 2 minutos. El equipo se alineó en la puerta de salida con Falcón tomando la posición de liderazgo a pesar del instinto inicial de Jake de saltar primero como líder del equipo. Sin embargo, algo en la confianza de Falcón y su evidente experiencia en operaciones de inserción hizo que Jake se sintiera cómodo al permitir que su compañero tomara la iniciativa en la fase inicial de la misión. Luz verde. Falcón desapareció por la puerta con una forma perfecta, seguido inmediatamente por el resto del equipo. Jake observó cómo el paracaídas de su compañero se desplegaba exactamente a tiempo y comenzaba a maniobrar hacia la zona de aterrizaje designada con un control preciso. Durante el descenso,
Jake pudo ver a Falcón realizando sutiles ajustes para tener en cuenta los patrones de viento y los obstáculos terrestres que no eran visibles desde la aeronave. Su compañero aterrizó exactamente en el objetivo, mientras que el resto del equipo requirió pequeñas correcciones de rumbo para alcanzar el mismo punto. A los pocos minutos de aterrizar, Falcón ya había asegurado la zona de aterrizaje y comenzado el reconocimiento de sus alrededores inmediatos. Para cuando Jake terminó de recoger su paracaídas, su compañero había identificado amenazas potenciales, establecido comunicación con la base y se había preparado para avanzar hacia su primer objetivo. Área segura, informó Falcón en voz baja. No se detectan amenazas inmediatas, pero tenemos movimiento de vehículos aproximadamente a 2 kilómetros al este de nuestra posición. Chen revisó su propio equipo para detectar actividad a distancia. No detecto nada en mis sensores. ¿Cómo rastrean el movimiento de vehículos a esa distancia? Falcón señaló un resplandor apenas visible en el horizonte. Los patrones de luz reflejados por los faros rebotaban en las partículas atmosféricas. El patrón de movimiento sugiere una patrulla rutinaria en lugar de operaciones de búsqueda activa. Jake negó con la cabeza con asombro. El nivel de conciencia ambiental que demostró Falcón superaba cualquier cosa que hubiera visto en su carrera militar. Su compañero parecía procesar la información sensorial de manera que extraía el máximo valor de inteligencia con la mínima información. ¿Cuál es nuestro plan de movimiento?, preguntó Rodríguez, cargándose su equipo al hombro. Falcón consultó un dispositivo portátil que mostraba actualizaciones de inteligencia en tiempo real. La inteligencia indica guardia. El cambio de turno ocurre en 47 minutos. Podemos aprovechar esa ventana para llegar al perímetro del complejo sin ser detectados, pero necesitaremos mantener una sincronización precisa. El equipo comenzó a avanzar por el terreno, siguiendo la guía de Falcón. Jake notó que su compañero elegía rutas que evitaban zonas por las que otros operadores podrían transitar, seleccionando caminos más difíciles, pero que ofrecían mejor ocultamiento y menos oportunidades de detección enemiga. Mientras avanzaban en la oscuridad hacia su objetivo, Jake no podía evitar la sensación de estar siguiendo a alguien que había realizado operaciones similares muchas veces antes en esta misma región. La selección de ruta y las decisiones tácticas de Falcón demostraban una familiaridad con las condiciones locales que iba más allá de lo que cualquier material informativo podía proporcionar. El equipo se agazapó tras un afloramiento rocoso a solo 500 metros del complejo enemigo, observando a Falcón estudiar el objetivo a través de una óptica avanzada. El misterioso operativo había estado observando los patrones de guardia y las medidas de seguridad durante más de 20 minutos, tomando notas en un blog táctico que parecía contener mucha más información que la proporcionada en su informe oficial de misión. Cuento 12 guardias externos siguiendo un horario de rotación que cambia cada 37 minutos. Falcón susurró al sistema de comunicación del equipo. Sin embargo, también hay 3 patrullas móviles que operan con patrones irregulares, lo que sugiere mejoras de seguridad recientes. Jake ajustó su posición para tener una mejor vista del complejo. Nuestra inteligencia reportó 8 guardias con protocolos de rotación estándar. ¿Cómo están identificando medidas de seguridad adicionales? Falcón le entregó a Jake la óptica avanzada. Observen la sombra cerca de la esquina noreste del edificio principal. Verán movimiento que no coincide con las posiciones reportadas de los guardias. Jake enfocó el dispositivo donde Falcón le había indicado, y tras varios minutos de observación atenta, detectó los sutiles movimientos que su compañero había detectado de inmediato. Es una capacidad de vigilancia impresionante. La mayoría de los operadores habrían pasado por alto a esos centinelas adicionales. Chen se acercó a su posición. ¿Y qué hay de la seguridad electrónica? En nuestro informe se mencionaban sistemas de alarma básicos, pero ese complejo parece tener equipo más sofisticado de lo que nos dijeron que esperáramos. Falcón consultó el panel táctico de nuevo. Sensores infrarrojos cubren los accesos principales y hay dispositivos de interferencia de comunicaciones que podrían interferir con nuestro equipo. Tendremos que acercarnos por la vía de servicio del lado oeste,
donde las instalaciones de servicios públicos crean puntos ciegos en la cobertura de sus sensores. Rodríguez revisó su propio material de inteligencia. El acceso oeste no se menciona en ninguno de nuestros planes operativos. ¿Cómo sabe de los puntos ciegos de los sensores en esa zona? Los datos de reconocimiento provienen de diversas fuentes, respondió Falcón, mientras empezaba a empacar el equipo de observación. Lo importante es tener información precisa para una ejecución exitosa de la misión. Jake sentía cada vez más curiosidad por las fuentes de las actualizaciones de inteligencia de Falcón. Su compañero claramente tenía acceso a información de vigilancia que iba mucho más allá de la proporcionada al equipo SEAL, lo que planteaba dudas sobre que otras agencias podrían estar involucradas en esta operación. Mientras se preparaban para avanzar hacia el complejo, Falcón realizó ajustes en el equipo de radio del equipo que parecieron mejorar la claridad de la señal y reducir la interferencia de los sistemas de interferencia del enemigo. Las modificaciones técnicas se realizaron con rapidez y pericia, lo que sugiere un amplio entrenamiento en contramedidas electrónicas. ¿Dónde aprendió a modificar equipos de comunicación de esa manera?, preguntó Chen, probando su sistema de radio mejorado. Las operaciones de campo requieren adaptabilidad con diversos tipos de tecnología, respondió Falcón, terminando las modificaciones del equipo para el resto del equipo. Los procedimientos estándar no siempre funcionan en entornos atípicos. El equipo comenzó a avanzar hacia su objetivo siguiendo la ruta que Falcón había identificado. Jake notó que su compañero parecía saber exactamente dónde pisar para evitar rocas sueltas, terreno inestable y otros obstáculos que pudieran generar ruido o ralentizar su avance. Era como seguir a alguien que ya había recorrido ese mismo camino. Mantengan la posición, indicó Falcón de repente, levantando el puño. El equipo se quedó paralizado al instante, con las armas listas, buscando amenazas. Tras casi 2 minutos de silencio absoluto, Jake oyó el débil sonido de voces que se acercaban por el flanco izquierdo. Soldados enemigos realizaban una patrulla no programada que podría haber entrado directamente en la posición del equipo SEAL. Falcón indicó al equipo que se cubriera tras un grupo de grandes rocas mientras la patrulla pasaba a menos de 10 metros de su escondite. Los soldados enemigos hablaban en un dialecto local, discutiendo asuntos rutinarios de seguridad sin percatarse de que fuerzas hostiles operaban en su zona. Después de que la patrulla se alejara, Rodríguez susurró, ¿cómo lo detectaron? Entonces, antes de que los demás oyéramos nada, la conciencia ambiental incluye más que la simple observación visual, respondió Falcón en voz baja. Los patrones de sonido, el movimiento del aire y otros estímulos sensoriales proporcionan una alerta temprana de amenazas inminentes. Jake quedó impresionado por la capacidad de su compañero para procesar simultáneamente múltiples tipos de información sensorial. Era un nivel de habilidad que sugería programas de entrenamiento mucho más avanzados que los que la educación militar estándar podía proporcionar. Llegaron a la valla perimetral del complejo sin mayores incidentes, encontrándose en el lugar exacto donde Falcón había predicho que la cobertura de los sensores tendría brechas. Su compañero sacó equipo especializado para atravesar la barrera de seguridad sin activar los sistemas de alarma. Este es equipo de corte de vallas de grado militar, observó Chen, mientras observaba a Falcón trabajar con las herramientas avanzadas. Nunca había visto este modelo en particular. Las situaciones especializadas requieren equipo especializado, respondió Falcón, creando una abertura lo suficientemente grande como para que el equipo pudiera pasar. El éxito de la misión depende de tener las herramientas adecuadas disponibles cuando las necesitas. Una vez dentro del perímetro del complejo, Falcón tomó la delantera para acercarse al edificio principal. Jake notó que su compañero se movía con total confianza sobre la ubicación de las cámaras de seguridad, los detectores de movimiento y otros equipos de vigilancia. Era como si Falcón tuviera planos detallados de todo el sistema de seguridad. Hay una entrada de servicio en el lado sur del edificio que debería estar desprotegida durante el turno de guardia actual, susurró Falcón, guiando al equipo por una ruta que los mantenía ocultos de los puestos de observación.
Rodríguez volvió a revisar los materiales de la misión. Nuestros planos no muestran ninguna entrada de servicio en ese lugar. ¿De dónde sacan información arquitectónica que nosotros no tenemos? Falcón se detuvo en una esquina del edificio, comprobando si había amenazas cercanas antes de responder. Las actualizaciones de inteligencia continúan durante las fases operativas. Lo importante es tener información actualizada para completar nuestro objetivo con éxito. Al llegar a la entrada de servicio que Falcón había mencionado, Jake encontró una puerta que, efectivamente, no estaba marcada en los planos oficiales del edificio. Su compañero sacó un equipo electrónico para burlar el sistema de seguridad de la puerta con la experiencia que sugería un amplio entrenamiento en técnicas de entrada encubierta. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo este tipo de trabajo?, preguntó Jake mientras Falcón manipulaba la cerradura electrónica de la puerta. La experiencia se acumula con el tiempo, respondió Falcón, abriendo la entrada con éxito. Lo importante es aplicar esa experiencia eficazmente a las necesidades de la misión actual. El equipo entró al edificio siguiendo a Falcón a través de pasillos que su compañero parecía recorrer sin consultar mapas ni planos. Jake se dio cuenta de que su misterioso compañero tenía una memoria perfecta para los planos arquitectónicos o ya había estado antes en ese edificio. El objetivo está en la sección noreste del tercer piso, susurró Falcón, señalando una escalera que ofrecía la ruta más discreta hacia su destino. Tendremos que evitar los pasillos principales, donde las patrullas de guardia operan cada 15 minutos. Chen miró su reloj. ¿Cómo sabes los horarios de las patrullas de guardia dentro del edificio? Nuestros materiales informativos solo cubrían las medidas de seguridad externas. Los patrones de seguridad interna siguen protocolos predecibles, respondió Falcón, subiendo las escaleras con silenciosa precisión. Entender esos patrones ayuda a evitar enfrentamientos innecesarios. Mientras avanzaban por el edificio hacia su objetivo, Jake no podía evitar la sensación de que Falcón sabía mucho más sobre ese objetivo específico de lo que cualquier información podría haberle proporcionado. La familiaridad de su compañero con la distribución del complejo, los sistemas de seguridad y los procedimientos de guardia sugería un largo tiempo de preparación o experiencia previa en ese lugar exacto dentro de la sala de objetivos. El equipo se encontró rodeado de equipos informáticos avanzados y documentos clasificados que superaban con creces lo que la instrucción de la misión les había preparado. Mientras Chen y Rodríguez comenzaban a recopilar material de inteligencia, Jake observaba cómo Falcón se dirigía directamente a terminales específicas como si supiera exactamente qué sistemas contenían la información más valiosa. Estos no son los archivos de desarrollo de armas que nos pidieron recuperar, dijo Chen, examinando documentos escritos en varios idiomas. Parece información sobre operaciones militares estadounidenses en varios países durante los últimos años. Falcón trabajaba en una terminal descargando archivos con una eficiencia demostrada. Los objetivos de las misiones a veces se amplían cuando se dispone de nueva información. Estos materiales tienen un valor estratégico que no era evidente durante las fases iniciales de planificación. Jake se acercó para examinar a qué accedía Falcón. La pantalla mostraba información clasificada sobre las operaciones del equipo SEAL, las actividades de la CIA y los ejercicios militares conjuntos con naciones aliadas. ¿Por qué una instalación enemiga tendría información detallada sobre nuestras propias operaciones militares?, respondió Falcón, mientras seguía extrayendo datos de los sistemas informáticos. Las organizaciones enemigas suelen tener acceso a fuentes de información que podrían sorprender a los operativos de campo. Rodríguez descubrió un archivador lleno de fotografías e información personal sobre personal militar estadounidense, incluyendo dosas detalladas sobre equipos de operaciones especiales de diferentes ramas del servicio. Esto empieza a parecer una gran operación de inteligencia dirigida a nuestras propias fuerzas. Mientras Falcón trabajaba con los sistemas informáticos, Jake notó que su compañero parecía familiarizado con las interfaces de software y los protocolos de seguridad. La mayoría de los equipos enemigos capturados requerían tiempo y experiencia técnica para operar. Sin embargo,
Falcón navegaba por estos sistemas con la misma facilidad que si usara computadoras militares estadounidenses estándar. Falcón, ¿cómo puedes operar sus sistemas informáticos con tanta eficiencia?, preguntó Jake, con creciente preocupación al observar la inesperada familiaridad técnica de su compañero. El entrenamiento cruzado en varios sistemas informáticos forma parte del trabajo de inteligencia avanzada, respondió Falcón. Transferir archivos a dispositivos de almacenamiento cifrados. Comprender las capacidades tecnológicas del enemigo ayuda a recopilar información de forma eficaz. Chen hizo un descubrimiento que detuvo las actividades de todos. Jake, tienes que ver esto, gritó desde el otro lado de la habitación, sosteniendo una gruesa carpeta con marcas militares oficiales de Estados Unidos. Jake examinó la carpeta y encontró planes detallados de las misiones que su propio equipo SEAL había llevado a cabo durante los últimos 18 meses. Los documentos incluían información que debería haber estado disponible solo para personal con las máximas autorizaciones de seguridad. Sin embargo, allí estaban, en una instalación enemiga a miles de kilómetros de territorio estadounidense. Estos son nuestros propios archivos de misión, dijo Jake con la voz tensa por la preocupación. ¿Cómo acabaron documentos militares estadounidenses clasificados en una instalación de inteligencia enemiga? Falcón continuó trabajando en la computadora, aparentemente impasible ante la creciente alarma del equipo por sus descubrimientos. Las operaciones de inteligencia involucran redes complejas que a veces resultan en flujos de información inesperados. Lo importante ahora es asegurar todos los materiales disponibles para su análisis por parte de las autoridades competentes. Rodríguez encontró otra carpeta con fotografías tomadas durante operaciones militares estadounidenses, incluyendo imágenes que solo podrían haber sido capturadas por alguien con acceso interno a instalaciones militares restringidas. Estas fotos fueron tomadas en bases estadounidenses seguras. Alguien con acceso de alto nivel ha estado proporcionando información a organizaciones enemigas. Las implicaciones de sus descubrimientos se estaban volviendo evidentes para Jake. No solo se ocupaban del desarrollo de armas enemigas. Habían descubierto evidencia de una importante filtración de inteligencia dentro del sistema militar estadounidense. Alguien con amplio acceso a información clasificada había estado proporcionando material sensible a organizaciones hostiles. Necesitamos contactar al comando inmediatamente, decidió Jake, buscando su equipo de comunicación. Este descubrimiento cambia por completo la naturaleza de nuestra misión. Mientras Jake intentaba establecer contacto con su base, descubrió que las señales de comunicación estaban siendo bloqueadas por interferencias que no habían estado presentes durante su infiltración. Las comunicaciones no funcionan. Algo está interfiriendo nuestras señales desde el interior de estas instalaciones. Falcón levantó la vista de la terminal de la computadora por primera vez desde que comenzó el proceso de extracción de datos. Los sistemas de interferencia de comunicaciones a veces se activan automáticamente al acceder a ciertos archivos de la computadora. Es una medida de seguridad diseñada para evitar que la información extraída se transmita a ubicaciones externas. Chen estaba examinando el equipo técnico de las instalaciones con más detenimiento. Este sistema de interferencia utiliza equipo fabricado en Estados Unidos. ¿Por qué una instalación enemiga usaría nuestra propia tecnología para bloquear las comunicaciones estadounidenses? El instinto táctico de Jake le decía que algo andaba muy mal en la situación. La instalación en la que se habían infiltrado usaba equipo estadounidense, contenía información detallada sobre operaciones militares estadounidenses. Y su misterioso compañero parecía inusualmente familiarizado con todos estos elementos inesperados. Falcón, necesito respuestas directas sobre lo que realmente está sucediendo aquí, dijo Jake. Su voz transmitía la autoridad del mando. Esta no es la instalación de armas que nos informaron que esperábamos. Y estás demostrando familiaridad con los sistemas y la información que sugiere conocimiento previo de esta operación. Falcón dejó de trabajar en la computadora y se giró para encarar al equipo directamente. Por primera vez desde que se conocieron,
El lenguaje corporal de su compañero mostraba signos de conflicto interno sobre cuánta información compartir con el equipo SEAL. Los parámetros de la misión han evolucionado en función de la información descubierta, dijo Falcón con cautela. Algunos aspectos de esta operación no pudieron compartirse durante las fases iniciales de información por razones de seguridad. Rodríguez se acercó, con el arma lista para disparar. Esa no es una respuesta. Hemos descubierto evidencia de que alguien con alta autorización de seguridad estadounidense ha estado proporcionando información de inteligencia a organizaciones enemigas. Parece saber más sobre estas instalaciones de lo que contenían nuestros materiales informativos. ¿Qué nos está ocultando? Jake observó atentamente la reacción de Falcón, notando cambios sutiles en el comportamiento de su compañero que sugerían preparación para un posible conflicto. Falcón, ¿trabajas para los mismos que nos enviaron a esta misión? La pregunta flotaba en el aire mientras Falcón parecía sopesar las consecuencias de diferentes respuestas. Finalmente, su compañero se quitó el casco táctico y el cubrebocas que habían ocultado su identidad durante toda la operación. La persona que estaba frente a ellos era una mujer de cabello corto y oscuro y ojos inteligentes que parecía albergar años de secretos y decisiones difíciles. Parecía tener unos 30 años y la tranquila confianza que le proporcionaba su amplia experiencia en situaciones peligrosas. Me llamo Sarah Chen, dijo, con un tono de voz diferente ahora que el equipo podía verle el rostro. He trabajado de incógnito durante los últimos 3 años, investigando filtraciones de inteligencia dentro de nuestro propio sistema militar. Jake sintió que su mundo cambiaba al procesar esta revelación. ¿Su ejército estadounidense? Sarah asintió lentamente. La Agencia de Inteligencia de Defensa está asignada a un grupo de trabajo conjunto que investiga transferencias de información no autorizadas a organizaciones hostiles. Esta instalación es uno de los varios lugares donde se ha procesado y distribuido inteligencia estadounidense robada. El equipo la miró en silencio atónito mientras las implicaciones de su revelación se aclaraban. No habían estado trabajando con un misterioso agente extranjero. Se habían asociado con un oficial de inteligencia estadounidense encubierto que había estado rastreando amenazas dentro de su propia estructura militar. La razón por la que no podía compartir información personal es que mi identidad encubierta debía permanecer intacta hasta que descubriéramos el alcance total de la filtración de información, continuó Sarah. Demasiadas vidas han estado en riesgo como para arriesgar la seguridad operativa. Sarah se dirigió a un dispositivo de comunicación seguro oculto tras una de las terminales de computadora, estableciendo contacto con lo que Jake ahora comprendía que era una estructura de mando completamente diferente a la que había. Los envió a esta misión. Control, aquí Falcón. El paquete está seguro y el equipo limpio está en posición para la fase de extracción. Jake escuchó la conversación codificada con creciente comprensión de lo compleja que había sido su operación. ¿Equipo limpio? ¿Te refieres a nosotros? Nos trajeron aquí específicamente para presenciar sus descubrimientos de inteligencia. Sarah asintió mientras continuaba su comunicación con la estación de control. La inserción del equipo SEAL proporcionó la tapadera perfecta para extraer 3 años de trabajo de inteligencia encubierto. La reputación de su equipo por sus operaciones exitosas y su absoluta discreción los convertía en socios ideales para esta fase de la investigación. Chen examinaba el material de inteligencia que habían recopilado con una nueva perspectiva. Así que todo lo que hemos encontrado aquí, los documentos militares estadounidenses, los archivos clasificados de la misión, las fotografías de bases seguras, todo esto fue parte de su operación encubierta. Parte de ello, respondió Sarah, terminando su comunicación segura. La filtración de inteligencia es real y el daño a las operaciones militares estadounidenses ha sido extenso. Lo que ven aquí representa solo una pequeña parte de la información clasificada que se ha visto comprometida en los últimos años. Rodríguez estaba estudiando fotografías de personal militar estadounidense que incluían fotos de personas que reconoció de otros equipos SEAL. ¿Qué tan profunda es esta inteligencia? ¿Cómo funciona la red?
Algunos de estos las personas en las fotografías son operadores con los que he trabajado en misiones anteriores. Sara sacó una tableta que mostraba un complejo organigrama que mostraba las conexiones entre varios militares, funcionarios gubernamentales y agentes de inteligencia extranjeros. La red involucra al menos a 12 oficiales militares estadounidenses con altas autorizaciones de seguridad, 6 contratistas civiles con acceso a información clasificada y 3 organizaciones de inteligencia extranjeras que trabajan juntas para recopilar información estratégica sobre las capacidades militares estadounidenses. Jake sintió el peso de lo que habían descubierto sobre sus hombros. No se trata solo de documentos robados. Este tipo de compromiso de inteligencia podría afectar a todas las misiones de operaciones especiales llevadas a cabo por las fuerzas estadounidenses en todo el mundo. Exactamente, confirmó Sara, mientras empezaba a guardar el material de inteligencia más crítico en contenedores seguros. Las personas involucradas en esta red han estado proporcionando información en tiempo real sobre las operaciones militares estadounidenses a organizaciones hostiles. Varias misiones han fracasado porque las fuerzas enemigas recibieron advertencias anticipadas sobre nuestros planes tácticos y asignaciones de personal. Chen hizo una conexión que lo dejó helado. La misión donde el equipo Delta fue emboscado en Siria el año pasado. ¿Se vieron comprometidos por esta filtración de inteligencia? La expresión de Sara se tornó sombría. Esa emboscada, junto con al menos otras 4 operaciones en las que personal estadounidense murió o fue capturado, fue resultado de la información proporcionada por esta red. Llevamos 3 años trabajando para identificar a todos los implicados y reunir pruebas que se puedan sustentar en tribunales militares. Los miembros del equipo se miraron con una nueva comprensión de cómo sus propias vidas habían estado en riesgo, no solo por enemigos extranjeros, sino por la traición dentro de su propia estructura militar. Cada misión peligrosa que habían completado podría haber sido comprometida por personas en quienes confiaban sus vidas. ¿Cómo te asignaron investigar esta red?, preguntó Jake, comenzando a comprender el enorme riesgo personal que Sara había corrido al trabajar de forma encubierta durante tanto tiempo. Hace 3 años, era una analista normal de la Agencia de Inteligencia de Defensa que trabajaba en la evaluación de capacidades militares extranjeras, explicó Sara, mientras revisaba las cámaras de seguridad para asegurarse de que su ruta de extracción permaneciera despejada. Cuando surgieron patrones que mostraban que las organizaciones enemigas tenían conocimiento detallado de operaciones estadounidenses clasificadas, me ofrecí como voluntaria para una misión encubierta profunda para rastrear el origen de las filtraciones de inteligencia. Rodríguez estaba impresionada por la magnitud de lo que Sara había logrado. Llevas 3 años operando sola en territorio hostil, forjando credibilidad ante redes de inteligencia extranjeras mientras recababas pruebas contra personal militar estadounidense. No completamente sola, respondió Sara, señalando el equipo de comunicación que la conectaba con un pequeño equipo de investigadores que trabajaban en los niveles más altos de las agencias de inteligencia estadounidenses. Pero sí, la mayor parte del trabajo de campo requería mantener identidades encubiertas que me ponían en constante peligro, tanto por parte de agentes extranjeros como del personal estadounidense que investigaba. Jake empezaba a comprender por qué la identidad de Sara se había protegido con tanto esmero durante toda la misión. Si alguno de los oficiales militares estadounidenses comprometidos hubiera descubierto que estabas investigando la red de inteligencia, tu vida habría corrido peligro inmediato. Más que eso, dijo Sara, mostrando archivos en su tableta que demostraban el amplio alcance de la red de inteligencia. Algunas de las personas involucradas en esta red ocupan puestos que les habrían permitido interrumpir operaciones de investigación, eliminar pruebas y posiblemente organizar la muerte de cualquiera que amenazara sus actividades. Chen estudió el organigrama con más atención, reconociendo los nombres de personas en importantes puestos militares y gubernamentales. No se trata solo de personal de bajo nivel que vende información a cambio de dinero. Algunas de estas personas tienen acceso a los niveles más altos de la planificación militar y las operaciones de inteligencia estadounidenses. Sara asintió con gravedad.
La red incluye a un coronel con acceso a la planificación de operaciones especiales, un analista del Pentágono que revisa evaluaciones de inteligencia clasificada y un contratista que trabaja en sistemas de seguridad de comunicaciones para varias ramas militares. Juntos, han tenido acceso a prácticamente todo tipo de información clasificada que las organizaciones enemigas querrían obtener. Las implicaciones fueron asombrosas. Jake se dio cuenta de que todas las misiones que su equipo había llevado a cabo podrían haber sido comprometidas por personas que se suponía debían proteger al personal militar estadounidense. ¿Cuántas otras operaciones como la nuestra se han visto afectadas por filtraciones de inteligencia de esta red? En los últimos 3 años, hemos identificado 17 operaciones específicas en las que personal estadounidense murió o fue capturado como resultado directo de la inteligencia proporcionada por esta red, respondió Sarah, con la voz cargada por el peso de esas pérdidas. Decenas de otras misiones fracasaron o tuvieron que ser abortadas porque las fuerzas enemigas recibieron advertencias anticipadas sobre los planes tácticos estadounidenses. Rodríguez sintió que la ira aumentaba al pensar en amigos que habían muerto en misiones que podrían haberse visto comprometidas por la traición dentro de sus propias filas. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo nos aseguramos de que los responsables de esas muertes rindan cuentas? Sarah comenzó a preparar el equipo de extracción mientras explicaba la siguiente fase de la investigación. Las pruebas que hemos reunido aquí, combinadas con la inteligencia recopilada durante 3 años de trabajo encubierto, se presentarán ante un tribunal militar conjunto con representantes de múltiples agencias de inteligencia. Los procesos se llevarán a cabo en las más altas instancias de la justicia militar para garantizar que todos los involucrados enfrenten las consecuencias apropiadas. Jake miró su reloj, dándose cuenta de que su tiempo en las instalaciones estaba limitado por los protocolos de seguridad que habían eludido durante la infiltración. ¿Qué pasa con nuestra extracción? Saldremos por donde entramos. Nativo, respondió Sarah, señalando una ruta diferente en el mapa de las instalaciones. Mi plan de extracción implica que un helicóptero los recoja desde la azotea de este edificio en 12 minutos. La aeronave es operada por personal plenamente informado sobre la operación de inteligencia y con autorización para transportar toda la evidencia recopilada a instalaciones de análisis seguras. Mientras se preparaban para dirigirse al punto de extracción de la azotea, Chen hizo la pregunta que lo había estado inquietando desde que se reveló la identidad de Sarah. ¿Por qué su nombre en clave es halcón? ¿Tiene un significado especial para este tipo de trabajo encubierto? Sarah sonrió por primera vez desde que reveló su identidad. Los halcones son aves rapaces que cazan observando a sus presas a gran distancia antes de atacar con precisión en el momento justo. Tras 3 años de trabajo de vigilancia, que parecía una descripción adecuada de cómo se ha desarrollado esta investigación, el equipo reunió su equipo y el material de inteligencia crítico, preparándose para abandonar las instalaciones que habían servido como centro de una red que amenazaba las operaciones militares estadounidenses en todo el mundo. Jake se dio cuenta de que lo que había comenzado como una misión rutinaria de operaciones especiales se había convertido en parte de una de las operaciones de contrainteligencia más importantes de la historia militar reciente. Mientras se dirigían al punto de extracción de la azotea, Jake sintió un nuevo respeto por la mujer que había pasado 3 años de su vida en peligro constante para proteger al personal militar estadounidense de la traición dentro de sus propias filas. El misterio de la identidad de Falcón se había resuelto, pero el impacto de lo descubierto seguiría afectando las operaciones militares estadounidenses durante años.